Escucha la palabra en la voz del pastor capellán Ismael Romero. Un programa edificante, sólido y diferente. Conexión Fe. Un espacio de descanso para tu mente y tu corazón. Buen día. Voy saludando a todos los que nos van acompañando siempre a través de la página de la radio también en esta preciosa mañana. Que la paz gloriosa de Jesucristo llene cada corazón. Qué alegría, qué placer, qué gran satisfacción poder estar compartiendo con todos ustedes en esta preciosa mañana. Hoy estamos en día lunes 8 de enero del año 2023. 24 ya en este caso. Estamos actualizándonos ya en este nuevo año. Saludos a todos, a los seguidores de nuestra página, a todos los que siempre nos acompañan cada mañana. Un saludo súper especial, cariño enorme para todos ustedes. Muchas gracias por la fina sintonía de siempre. Este momento, este espacio siempre vamos dedicándolo a la reflexión de la palabra de Dios, a una meditación para ir encarando esta jornada con mucho respeto, con mucha objetividad por sobre todas las cosas, ya que no estamos aquí para hablarte de filosofía, ni de religión, ni levantar ninguna bandería denominacional. Aquí estamos para hablar de la Biblia, para hablar de la fe, para hablar de la esperanza, para hablar de Jesucristo, para hablar de aquel que nos ofrece siempre una esperanza en medio de todas las situaciones que en la vida nos toque enfrentar. Y hoy quiero hablarte de una promesa o de una preciosa palabra que se encuentra en Efesios capítulo 3, verso 20. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a la iglesia de Éfesos en el capítulo 3, verso 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a ir analizándolo en otras versiones. La NTV dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. La Biblia latinoamericana dice: a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. La TLA dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Es que nosotros, como seres humanos, también queremos limitar a Dios a nuestras limitaciones. Queremos ajustar a Dios a nuestras limitaciones y Él no se ajusta, no tiene los límites que nosotros tenemos. A Dios no le afecta el tiempo, el espacio. Él es el Todopoderoso. Él es el grande, Él es el eterno. Él es el que todo lo puede en todo. Y muchas veces nosotros, como vemos una situación que sobrepasa nuestra capacidad, queremos entristecernos, deprimirnos o simplemente dejar de creer, dejar de confiar que Dios puede hacer algo porque ya sobrepasó nuestra capacidad. Ahora Pablo dice: pero Dios es mucho más poderoso, Dios puede darnos mucho más de lo que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos o ni siquiera se nos cruzó por la mente. La NBI dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Al pensar en Dios, es como si pensáramos en el espacio. Por más lejos que viajen nuestras concepciones, todavía hay infinito más allá. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es el poder que actúa en nosotros? Pues la gracia de Dios, el poder de Dios. El apóstol Pablo declara estas palabras como una forma de alabanza a la majestad y el poder de Dios. Él había pedido mucho en su oración y los pensamientos siempre pueden viajar más allá de las palabras. Sin embargo, el exceso del poder de Dios era infinito. Por tanto, en su conocimiento sabía que Dios siempre excedía sus peticiones. El estudio y la exposición de las increíbles riquezas de la gracia de Dios da lugar a un estallido de alabanza hacia la fuente divina que toda esta misericordia, pasado, presente, futuro, realmente Dios nos ofrece. Este exceso se denota con un doble término de abundancia, como si el apóstol quisiera llenar nuestras mentes con la idea de la infinidad absoluta del poder y la gracia de Dios. Él está queriéndonos hacer entender esto.
Dios es mucho más grande de lo que tú puedas imaginarte. Dios es mucho más grande que tu problema. Dios es mucho más grande que tu aflicción, que tu necesidad. Dios es mucho más grande que tu desafío. Dios es mucho más grande que el problema que tú puedas estar enfrentando. Dios es mucho más grande que esa tormenta que tú estás enfrentando. Dios es mucho más grande que la enfermedad que tú puedas estar enfrentando. Dios es mucho más poderoso. A veces nosotros somos capaces solamente de pedir de acuerdo a nuestras posibilidades, ahí teniendo en cuenta nuestras limitaciones o nuestra capacidad limitada. Pero Dios es tan grande, tan excelso, tan glorioso, tan incomparable. Por eso dice, Él es capaz de darnos mucho más allá, mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Entonces, este exceso se denota con un doble término de abundancia, como si el apóstol quisiera llenar nuestra mente con la idea de la grandeza de Dios, según el poder que actúa en nosotros, que no es de nosotros, que es el poder que hizo en Cristo, el poder de Dios. Por eso es que según el poder que actúa en nosotros, a través de la fe, a través de la confianza, tenemos un Dios capaz de hacer las cosas mucho más maravillosas de lo que podemos entender o esperar. Y hay que ser sinceros. ¿Cuántas veces fuimos sorprendidos por la grandeza de Dios? ¿Cuántas veces esperando una cosa nos encontramos con sorpresas grandes, como Dios acomodó, preparó? Hay cosas que de momento no entendemos, hay dolores que no nos gusta enfrentar de momento, pero vemos que era mucho más grande lo que Dios tenía preparado para bendiciones mucho más grandes. Tenemos un Dios capaz de hacerlo. Este pasaje nos lleva a pensar entonces en la grandeza de nuestro Dios, en su soberanía, en su poder. Es por ello que es necesario que como hijos aprendamos a confiar y a depender de nuestro Padre Celestial. Él es más grande que tu aflicción, Él es más grande que tu necesidad, Él es más grande que tu problema, Él es más grande que la depresión, que la ansiedad, que la enfermedad. Él es más grande que el maligno. Hay gente que no tiene paz, teniendo miedo de las obras del maligno, como si el maligno fuese más grande. Quiero decirte que nuestro Dios es mucho más grande. Y lo más lindo es que nunca actuó por que nosotros lo merezcamos, ¿no? Nunca fueron por nuestros méritos. Nuestros méritos no cuentan delante de Dios, es la gracia. La gracia es el don inmerecido, es el favor inmerecido de Dios. Por muy pequeñas que sean nuestras peticiones, Él las conoce y se complacerá en darnos aquello que es lo mejor para nosotros como muestra de su amor y su fidelidad por medio de ellos. Ahí está la grandeza, el favor, la misericordia, el amor de Dios que se refleja a través de las peticiones concedidas, a través de las respuestas a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, porque Dios es tan glorioso. Por eso hay un adagio que se utiliza: no le digas a tu problema, no le digas a Dios lo grande que es tu problema, más dile a tu problema lo grande que es tu Dios, o cuéntale a tu problema que tu Dios es mucho más grande, que tu Dios es mucho más glorioso, que tu Dios es mucho más poderoso, que para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Así que en esta mañana, encarando esta nueva semana, no te deprimas, no te entristezcas. No digas Dios se olvidó, mi necesidad parece que no le importa a Dios, porque Dios es capaz de hacerlo, sí le importa, Él está atento, siempre está pendiente a nuestra oración, siempre está pendiente a la voz de su pueblo. Siempre es apropiado terminar las oraciones con alabanza. Por eso Pablo al terminar esta oración empieza exaltando, lo hace exaltando al Dios Todopoderoso. Esperamos más o esperemos más siempre. Esperemos siempre de su abundante gracia, según la riqueza. Pablo también habla, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 19, una promesa gloriosa. Dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria, dice otra versión. A veces nosotros decimos, pero mi bolsillo, pero mi condición, pero no, Dios no dice de acuerdo a tu capacidad. La palabra no dice de acuerdo a tu bolsillo, Dios dice de acuerdo a las riquezas que Dios tiene en Cristo Jesús. Y te cuento algo: este Dios es el dueño del oro y la plata, nada más y nada menos que el creador de los cielos y la tierra. Él dijo que sea la tierra, que sea la luz, que sea, siempre con una palabra creó todo, visibles e invisibles. Este Dios es tan grande, por eso es que tenemos que tener este concepto de Dios, que es grande, glorioso. Pero no por el hecho de ser grande nosotros tenemos que sentirnos indignos, inmerecedores y decir, no, pero Él es tan grande que no es capaz de fijarse en alguien como yo, que no tiene tiempo para alguien como yo, que no creo que se quiera ocupar atendiendo a alguien como yo, porque no es así. Él no es así. Nosotros como seres humanos apenas vamos creciendo un poquito, apenas tenemos un poquito más y ya queremos creernos la última Coca-Cola del desierto, a pesar de que somos simples pasajeros temporales en la tierra.
A veces ya somos ingratos, nos olvidamos de quienes nos extendieron la mano en algún momento, incluso algunos son ingratos con sus padres, pero este Dios que es el Padre Celestial, el Creador de todas las cosas, Él no es así. Él tiene un corazón generoso. Él tiene un corazón tan tierno, tan lindo, tan maravilloso. Por eso dice Pablo, Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos imaginarnos o pedir. Él puede hacer mucho, mucho más. Para Él, es que Dios tiene una mente infinita. En nuestro limitado entendimiento a veces queremos acomodarlo, entenderlo, pero no. Aún lo necio de Dios, es que no existe necedad en Él, pero Pablo habla de que aún lo necio de Dios, o aparentemente aquello que para Dios era una necedad, es inalcanzable para la sabiduría humana. Para que podamos entender lo grande, lo glorioso, lo poderoso, lo precioso que es este Dios. Por eso vale la pena confiar en Él. Son muchos los que dicen, yo no creo esta historia, el negocio, lo que sea. Pues está bien, la libertad de decidir, de creer está en nuestras manos. Pero cuando llegan las dificultades, los desafíos, cuando llegan las confusiones de la vida, ¿cómo las enfrentamos? A veces nos ahogamos en un vaso de agua. A veces nos desesperamos porque ignoramos la grandeza de este Dios. Pero gracias a Dios, por eso siempre decimos, bendita esa tormenta que me hizo acercar a Dios, bendita esa tormenta que me hizo entender mi limitación y me hizo acercarme y depender de Dios. Porque a través de los desafíos, las tormentas, las dificultades de la vida, el Señor también se revela, se da a conocer, el Señor nos ayuda y es algo tan bonito, tan precioso caminar con Él, es algo tan bueno depender de Él y en todo tiempo, en todo momento, su promesa es fiel, es verdadera. Él es más grande de lo que nosotros podamos imaginar, tan glorioso, tan generoso. Hay gente que dice, yo no le quiero pedir a Dios, no creo que me conceda, o creo que es insignificante, no creo que Él se interese. Pues aquí dice que sí. Esta doxología o himno de alabanza a Dios también pone fin a la primera parte de Efesios. En la primera sección Pablo describe el papel eterno de la iglesia, que Dios lo puso, Jesucristo lo puso como cabeza de todo, dice. Y en la segunda parte del capítulo 4 al capítulo 6 se explica cómo los miembros de la iglesia deben vivir a fin de lograr la unidad que Dios anhela, como en la mayoría de sus cartas. Y aquí establece entonces, habla en forma detallada, habla de que es posible cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, habla de que sí podemos esperar, podemos creer, podemos refugiarnos en el Eterno, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él sí puede hacerlo. Él sí tiene la autoridad para hacerlo, Él tiene el poder para hacerlo, y en Él está lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos. Solo Cristo basta. Quien a Dios tiene, todo lo supera. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, todo lo supera en la vida. Y en ese todo viene todo. Porque no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, teniéndole al Señor, sin importar cuáles sean las circunstancias en la vida, podemos proseguir. Podemos esperar, podemos seguir peleando, resistiendo un poquito más, aguantando un poquito más, porque tenemos al Todopoderoso Dios. Pablo decía en Filipenses 4:12, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir de escasez, a tener de sobra como a sufrir escasez. En toda situación, en todo desafío que venga, él dice, yo no me preocupo por nada, estoy tranquilísimo, estoy resguardado en Dios, mi Señor es fiel, su promesa no es letra muerta, Él sabe lo que hace, Él no se equivoca, Él no se atrasa ni se adelanta. En el momento preciso, en el momento oportuno, Dios siempre actúa, Dios siempre se manifiesta, y esta palabra es para esta semana. Dios es un Dios que nos sorprende. Él es un Dios de sorpresa. Es especialista en sorprender a todos aquellos que confían en Él. Es especialista en sorprender a todos aquellos que están esperando en Él. Así que mi amigo, mi amiga, no te desesperes. No digas, ¿será que Dios lo hará? No dudes, no des lugar a la duda. Dios es capaz, Dios lo ha hecho y Dios sigue haciéndolo hasta hoy. Por eso vale la pena confiar en Él, vale la pena esperar en Él,
vale la pena refugiarse en este Dios tan bueno, tan precioso, tan glorioso, tan maravilloso. Nosotros seguimos acompañándote hasta el mediodía con esta entrega de Conexión Fe a través de la señal de la radio, así que no te desprendas, vamos a una pausita musical, ya enseguida estamos con el microprograma de un mensaje a la conciencia.